Hola Elsie, nada, primero quiero agradecerte que hayas accedido a hacer esta entrevista con nosotros y sobre todo a hablar de la obra que forma parte de nuestra colección. Y me gustaría empezar un poco como empezó el proyecto de esa obra, ¿no? Bueno, me imagino que tú tendrías una relación antes con el museo, pero en 2006, para una exposición que se hizo en 2006-2007, Rosa Martínez se puso en contacto contigo para la exposición Cada uno a su gusto. Estaba Aimar Arriola en aquella época en el museo colaborando con Rosa. Y hablaron contigo de la posibilidad de hacer una obra que formase parte de nuestra colección. Y obviamente nuestro museo y sus espacios tienen cierto impacto en los artistas cuando se trabaja con ellos, ¿no? Y me gustaría saber qué supuso. ¿Visto ahora con 15 años de diferencia? Sí, más o menos. Bueno, primero, muchas gracias, que siempre es un placer estar en esta casa, que quiero decir casa y en el más sentido del hogar, porque es la relación que tengo con vosotros para mí es muy importante, ¿no? Y hablando un poco de los años, de la perspectiva, yo llegué a Bilbao en el año 1997, cuando se inaugura esta institución, esta casa en Bilbao. Entonces, imagínate, yo iba a empezar la carrera de Bellas Artes y se inaugura este museo. Entonces, imagínate, ¿quién me iba a decir a mí que 10 años más tarde iba a estar exponiendo, colgando mis fotografías? Claro, yo visité este museo cuando ni siquiera sabía que me iba a dedicar a la fotografía. Entonces, claro, es un momento súper emotivo. Por otra parte, y hablando como propiamente de lo que es como la gestación de la obra, efectivamente yo venía ya de descubrir la fotografía y de estar como muy de lleno, estudiar mucho la historia, autores, autoras, técnicas, y me había decantado mucho por el siglo XIX, por los albores, por la ruptura de ese estamento, ¿no? O sea, el luchar por una posición, ¿no?, de la fotografía como un arte con palabras mayores, ¿no? No que fuese como la miniatura, un arte menor, un tal, sino su propia entidad, ¿no? O sea, despojándose un poco de los lenguajes del pictorialismo, de las referencias tan simbólicas, también tan literarias, que es otro tema que tocaremos, que bueno, que me apasiona y sobre todo me gusta mucho, pero ya además en todas las épocas, es la fotografía casera. En un primer momento, claro, pues responde a unas necesidades burguesas y aristocráticas, pero luego con la paulatina democratización de la fotografía, pues es algo que me fascina. O sea, me encanta ver los álbumes que puedo encontrar en un mercadillo, pero me encanta cotillar en Instagram, o bueno, todavía hay quien hace los álbumes, ¿no?, con sus impresiones y tal. Y bueno, esto es un poco como la fascinación que tenía por el tema de la familia, ¿no? Que vamos como enfocándonos un poco a lo que es la gestación de la obra. Y sí, efectivamente, yo venía de hacer un trabajo muy en clave familiar, con el álbum familiar además como pieza estructural, una revisión de la retratística y la miniatura también, las siluetas, y finalmente desarrollar todo aquello que termina siendo, pues como bien me lo habías comentado el otro día, el tableau vivant, ¿no? Además eso, lo del tableau vivant, pero con lo que has comentado de las fotografías de familia, esas fotografías que también tenían su puesta en escena. Y lo que realmente haces en esta obra es ir más allá de en tu serie anterior en Relatives, era más bien eran la figura o era el recorte de la silueta. Sin embargo, aquí es una puesta en escena con todos estos personajes, las relaciones que se establecen entre ellos, los objetos que decides para que estos personajes se relacionen y también las expresiones y todo lo que sucede alrededor. Y tienes que tomar muchas decisiones, no es la decisión de una silueta, sino que va mucho más allá. Y me imagino que todas esas decisiones te llevaron un proceso muy complicado, elegir los objetos, las personas, que son muchas personas que forman parte de tu universo además. O sea, no son seres desconocidos para ti, pero además son seres que tú en ese aspecto eliminas esas relaciones, ¿no? Y creas unas nuevas. ¿Y cómo sucedió toda esa génesis del proyecto? Sí, partiendo de la serie de Relatives, ¿no? Ahí hay una cosmogonía, ¿no?, como una estructura como de mirar una constelación, ¿no? O sea, tú miras al cielo y ves un montón de estrellas que puedes tener más o menos información o no, pero bueno, tú ves una composición con unas claves. Siempre he tenido mucha preocupación por las vanitas, los bodegones, las construcciones simbólicas y resignificarlas, reificarlas, romperlas, volverlas a construir. Entonces, en esa clave se van dando como la selección de los elementos para los personajes. No así con los personajes, claro, estaba hablando de familia.
Y como el dolor estructural y el dolor somático, pues la familia estructural y la familia elegida, ¿no? Entonces, en este sentido, sí tenía gran valor e importancia personas con las que tuviese un vínculo, porque también yo creo que todos los que nos hemos enfrentado a una cámara, o a una persona a través de una cámara, mejor dicho, el componente de la complicidad, y sobre todo en el trabajo de estudio, dejamos de lado el fotoperiodismo y otro tipo de maneras de enfrentarte a la realidad o al índice, o como quieras llamarlo, en el trabajo de estudio, que es como tan mimado, tan lento, y además va mucho con mi personalidad. Yo soy una persona de procesos muy lentos, que necesito como mucho tiempo para asimilar las cosas, para decidirlas, pues es como perfecto. Entonces, claro, por una parte la construcción simbólica, también el tema de la jerarquía, o sea, hablando, ¿no?, en este, ¿no?, registro de la familia, pues, y más viniendo de una sociedad pues, tan estructurada, tan jerarquizada como la mexicana, y luego aunados, ¿no?, la experiencia vital con todos los registros que puedes ver en diferentes disciplinas, ¿no? O sea, las fotografías, los álbumes de familia, pero bueno, toda la tradición pictórica con todos los elementos de ostentación de estatus y tal, pues bueno, eso va a generar pues una serie de elección de elementos que hacen guiños, en algunos casos, algunos elementos que pueden ser como muy identificativos pues, del barroco español, de la pintura flamenca y de todo esto, o elecciones un poco más personales y más menos conocidas, ¿no? Porque pertenecen pues, a mi historia personal, ¿no? Sí, entre esos objetos has hablado de las vanitas. Las vanitas son maravillosas y es muy curioso cómo utilizas el mismo jarrón, que es un jarrón muy como de abuela, sesentero, muy recargado, pero luego utilizas el cráneo, cambias solamente dos objetos, son las mismas peonías, el mismo jarrón, y cambias la esfera por el cráneo del animal. El cráneo y la bola de obsidiana es una reflexión de corte trascendental, quiero decir, la concepción sobre la muerte, o sea, un poco el memento mori, en relación a lo que estaba ocurriendo con ese tableau vivant sobre la familia y los personajes, pues es un poco el principio y el fin, un poquito alfa y omega, que flanquea pues todo lo que ahí ocurre o parece que ocurre, porque claro, como no están bastante gélidos, están que no se conocen, que hay vínculos amorosos y afectivos, pero no están. Entonces, bueno, hay un poco el guiño a la vida y a la muerte, y luego en el propio desarrollo del recorrido, del paseo, vuelve a estar el fantasma, vuelven a estar los velos, entonces, bueno. Me ha gustado mucho que hayas hablado de velos. Creo que la obra, aunque los velos no existen, físicamente sí existen. O sea, es como esos velos que se crean entre las relaciones de las personas, entre todo lo que sucede en la vanitas. Parece que hay un velo, pero no está. Y es esa sensación, eso que te da como de una especie de... como si estuvieras corriendo un velo transparente. Sí, el propósito es ese. Además, yo siempre... o por lo menos intento, como las capas de lectura. O sea, aquí hay un cruce un poco entre la teoría psicoanalítica, el velo, y la pantalla, y por otra parte esta idea pues súper amorosa de Erich Fromm, ¿no? O sea, conocer es amar, y lo que quiero es que me ames, pero tienes que conocerme. Entonces, de eso se trata. Y que además, o sea, con el profundo relajo de que no tienes que llegar hasta el final de la situación, al final de la historia, porque hasta el velo que llegues vas a estar, nos vamos a comunicar, y eso es importante. Bueno, es el velo del espectador, ¿no? El espectador es el que va apartando velos en función de su propia historia. Eso es. Así que bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, Elsie, ha sido una maravilla. Podríamos haber hablado de la lechuguilla, pero al final también. Pero al final, bueno, ha sido un placer y es una maravilla siempre tenerte, y esta es tu casa, ya lo sabes. Muchísimas y encantados gracias. de que vengas siempre. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Elsie.